Sus áreas de interés abarcan desde el mundo antiguo hasta el contemporáneo, el arte novohispano, la arquitectura barroca, la cultura en el porfirismo, la historia de las religiones o las vanguardias artísticas, asuntos en los que incursiona mediante cursos, conferencias, libros o en su faceta como curador de los museos Sumaya, Franz Mayer y actualmente como jefe de curaduría del Museo Nacional de Arte. Héctor Palares Mesa, gracias por esta comunicación para hablar del arte histórico, del arte clásico, digamos, en exposiciones actuales. De verdad, un placer. ¿Qué tal, Laura? Un gran gusto para ti y para todos tus escuchas. Es un placer estar con ustedes en este momento. Héctor, el MUNAL recientemente presentó la muestra La Ruta Infinita, que trajo piezas del Museo Thyssen-Bornemisza que nunca habían viajado a América. Es una exposición que atrajo a un gran público. El arte que podemos llamar tradicional sigue despertando un enorme interés, una fascinación por el público. ¿A qué lo atribuyes? Mira, Laura, en realidad se trata justamente de obras que ya forman parte de un imaginario colectivo. En el caso de la exposición que tú bien señalas, esta colaboración entre el Thyssen de Madrid y el MUNAL en la Ciudad de México, pues son nombres que sin lugar a dudas nos significan. El Greco, Zurbarán, Murillo, Goya, son como estos grandes pilares de una tradición estética, de una tradición colorística, de atmósferas, de temas, de contenidos que siguen resonando con voz propia, independientemente de ser obras de 300, 250 o 400 años de antigüedad. Obviamente ponerlas en diálogo y sobre todo en una suerte de pie de igualdad con colecciones mexicanas, con artistas nacionales como Miguel Cabrera, Juan Cordero, Julio Ruelas. Realmente esa idea de Ruta Infinita fue justamente la que planteamos de cómo resuena España en México, pero cómo también México resonó en España en estas sinergias, en estos vasos comunicantes, que es justamente lo que presentamos a partir de una lectura clásica, como bien señalas, de colecciones de pintura europea y novohispana. Efectivamente, y puestas en un contexto muy actual con gente que ya ha visto arte contemporáneo. El MUNAL, de hecho, tiene el fin de conservar y difundir obras de arte producidas en México entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XX aproximadamente. Y con frecuencia, como en la actual exposición, que también hablamos de ella en Noticias 22, bajo la misma falda, se ponen a dialogar obras del pasado con obras contemporáneas, como en este caso, relaciones entre piezas de Magali Lara, libros de artista, en fin, de Carmen Moullosa, con obras pictóricas de artistas como Juan Cordero o José María Velasco, que uno pensaría improbable un diálogo. Claro que sí, Laura. Mira, en realidad la cualidad fundamental del arte es comunicar, independientemente de tiempo, de espacio, de intereses, de contextos, que obviamente eso va marcando distintas pautas en la historia del arte, pero de pronto cuando hoy en día está muy de moda además el discurso de curadurías transversales, esto que significa poner en un mismo escenario distintas voces, sensibilidades, intereses, para encontrar un escenario común. En realidad, desde la perspectiva contemporánea o hipermoderna o ya tantos tópicos que se aluden justamente a esto que nos lleva a entender y comprender nuestra realidad actual, reunir estas piezas de diferentes coordenadas ofrece múltiples lecturas. Tener de pronto una exposición, como tú señalas, de Bajo la misma falda, con obra de Magali Lara, de Carmen Boullosa, que obviamente pues arranca desde una lectura de la creación feminista de los años 70 y 80, a través de la palabra poética y a través de la obra plástica, y de pronto ver ahí el cuadro del siglo XIX de las hijas del licenciado Manuel Cordero, pintadas por el académico Juan Cordero, pues aluden ese guiño de la falda, de la prenda, de la manera finalmente en la que se estructura el rol de la mujer en el siglo XIX y cómo a través de contrapuntos, de relecturas, de resignificaciones, estas dos grandes artistas acuden a la figura del simbolismo de la falda, cómo nos cubre, cómo nos descubre, cómo protege o desprotege o vulnera en una realidad cultural tan polémica como la de ahora. Entonces, claro que crea estas sinergias. Pensar, como bien señalabas, por ejemplo, a Julio Ruelas con la Magnolia, en una estética decadentista, simbolista, fascinante de este gran maestro que se formó en Europa y que vino a nutrir el imaginario mexicano, también es un guiño de estos modelos de hipersensibilidad femenina que se leían de otra manera, pero se pueden releer desde el bastión actual.
Esas relecturas de pronto pueden ser muy provocadoras, como en la exposición que actualmente se presenta, que nos estás comentando. Héctor, tú eres historiador de arte, hablamos siempre de categorías del arte, el antiguo, el medieval, el moderno, el contemporáneo. Estas divisiones son útiles, yo creo que para el estudio, pero realmente hay un progreso en el arte, como lo hay en la ciencia, o hay estas capas que continuamente se puede regresar a ellas, que no son para nada lineales, que no se puede realmente de pronto categorizar nada más y meter en compartimentos, sino que sí hay posibilidad de intercambios. Sin lugar a dudas, Laura, lo dices muy bien. En realidad ya esa lectura tradicional de un camino lineal, no de pronto la historia del arte occidental, que como bien también lo señalas, es útil para clasificar, para identificar periodos, para por supuesto definir técnicas, estilos o modas, pero en realidad en nuestra lectura actual nos compete en el sentido de poder encontrar desde las resonancias del arte prehistórico, que lo vamos a ver de pronto con una vitalidad en el arte contemporáneo, acudiendo a la geometría, a la abstracción, artistas como Federico Silva, que acaba de fallecer y que tuvo tantos baluartes justamente en este sentido de la forma, la geometría, el volumen, que lo podemos encontrar en el arte de las Islas Cícladas o lo vamos a encontrar en el Egipto faraónico. Es decir, ya estas formas de encontrar lo que señalábamos como diacronías, nos hablan de que siempre nos ha interesado lo mismo. Cambian contextos y circunstancias, pero nuestras preocupaciones emocionales, políticas, sociales, culturales, religiosas, se mantienen en esta suerte de sinfonía con contrapuntos, con bemoles, con armonías, y eso es lo que precisamente obliga. Ya no quisiera yo solamente decir que es un plus de la curaduría actual, sino que compromete e induce a la propia proyección que dan los museos como agentes de comunicación, como estos juegos de espejo, como mirarnos en otros tiempos para también dimensionar estas líneas de continuidad que por supuesto adquieren una cualidad, y no lo digo como lugar común, de universalidad. Un placer platicar contigo, Héctor. Un placer para mí, Laura. Héctor, finalizamos esta conversación con 3 preguntas de respuesta inmediata. Lo primero que te venga a la mente, a ver cómo nos va. La primera sería, si pudieras invitar a desayunar a un artista del pasado, ¿a quién invitarías? Sin duda, a Cristóbal de Villalpando. Ah, qué gran conversación. ¿Un museo o algún espacio cultural que aún te falta visitar en el mundo? Me encantaría el nuevo Museo Arqueológico del Cairo, justamente por esas lecturas del pasado y del presente, cómo se ve desde hoy. Y bueno, imaginemos que un extranjero pasa por México, tiene unas cuantas horas para visitar algo de nuestro país. ¿A dónde lo llevarías? Va a sonar muy proselitista, pero sin duda el MUNAL, porque aquí va a encontrar justamente historia de 500 años, de memorias, de estilos, de sensibilidades, que lo acercarán a tener una visión panorámica de lo que es México. Héctor Palares, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran gusto, Laura, un placer.